Dios les bendiga, queridos hermanos. Ya estamos miércoles. Lindo y feliz miércoles, hermanos. Ya acá estamos a la mitad de semana hoy. Y bueno, hoy estaremos viendo Dios entre su pueblo. Como dijo el pastor Roberto en la lección de ayer. Hoy estaremos hablando de todo esto, lo que hemos estado hablando acerca de los querubines y hoy estaremos Dios entre nosotros. Qué importancia entender esto, ¿verdad, hermanos? Y bueno, y hoy como cada semana, esta semana nos ha tocado el privilegio de estar juntos con el pastor y amigo, el pastor Roberto Estrada. Pastor Roberto, muchas gracias. Gracias, pastor Raúl, por acompañarme, ¿verdad? Porque realmente sé que Dios le ha seguido haciendo crecer en su ministerio tan lindo y pues le ha permitido junto a mí hoy poder escudriñar, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios. Así que para los hermanos que nos ven, Pastor Roberto Estrada, mi nombre está abajo. Te saludamos desde acá, desde el Ministerio del Evangelio Eterno, nuestros canales de televisión, nuestras plataformas Facebook, YouTube. Nos puedes encontrar por todos los lugares para que estudies con nosotros este precioso mensaje que Dios nos ha encomendado. Así que la lección de hoy es Dios entre su pueblo, y si tú no la tienes, búscala en el internet, la puedes descargar, leer, o la puedes ir a comprar directamente, llamando a nuestras oficinas o yendo a otro lugar donde se te dé más accesible a ti. Así que vamos a entrar de lleno, pastor, y vamos a ir a una oración para comenzar este día. Así que los que están, los invitamos a ponernos en las manos de nuestro Creador. Amoroso Padre y buen Dios que estás en los cielos, mi Dios amado, muy agradecidos con tu presencia. Pedimos hoy, Señor, que el pan de vida que nos darás sea, Señor, el que necesitamos para estos tiempos, y yo sé que así es, Padre, porque tú haces todas las cosas perfectas. Así que quédate con nosotros, ayúdanos siempre con el poder de tu Espíritu Santo a escudriñar, a poner pensamiento, Señor, y palabra para todos aquellos que nos ven y nos acompañan en el estudio de la lección de este día. Sí, así Señor. Que acompáñanos, mi Dios, porque te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, interesante, Dios entre su pueblo. Amén. Miren cómo empieza la lección de hoy, interesante la introducción que hace la lección de hoy, miércoles 14 de mayo. En el desierto la presencia de Dios en las nubes guiaba a su pueblo durante su viaje a la tierra prometida y hacía que se tuvieran en el lugar indicado por él, y levantarán allí el tabernáculo, alrededor del cual las tribus acampaban, distribuyéndose a razón de 3 por cada lado. Interesante lo que vamos a estar viendo hoy, pastor. Amén. Luego dice, Dios descendía entonces y se instalaba en el lugar santísimo, en medio de su pueblo. Amén. Interesante cómo, pastor, si vemos que durante la travesía la trayectoria del pueblo de Israel en el desierto, Dios iba con ellos. En la noche había una luz que les alumbraba, ¿no? De luz, ¿verdad? Ajá. Y en el día había una nube que los cubría del sol, ¿no? Que les daba sombra. Era el mismo Cristo Jesús, ¿no? Amén. Por eso Dios siempre estaba con ellos. Interesante lo que vamos a ver ahorita que... Bueno, pastor, es que la promesa de Dios se ha cumplido, ¿verdad? Durante todos los tiempos. Y creo que se seguirá cumpliendo. Y qué importante para nosotros poder escudriñar su preciosa palabra. Es un mandato de Cristo, dijo, escudriñar las Escrituras, y es lo que vamos a estar haciendo hoy, escudriñando su palabra. Y voy a entrar de lleno, pastor. Adelante, tú que me estás viendo, vamos a ir ahora a darle continuidad al día de ayer, ¿verdad? En complemento de esos seres que que vieron los profetas. Uno, Isaías los describe de una forma, Ezequiel los describe de otra forma, y Juan en Apocalipsis lo describe de otra forma, pero si vemos esa forma, cómo ellos lo describen, tienen una misma similitud. Sí, amén. O sea, así que vamos a leer en Apocalipsis 4, leímos el 6 en el día de la lección de ayer, hoy vamos a leer el 7 y el 8, y miren qué interesante cómo seguimos leyendo. Apocalipsis 4, versículo 7. Vamos a leer juntos. Apocalipsis 4, versículo 7. Dice así, pastor: el primer ser viviente
era semejante a un león. El segundo, semejante a un becerro. El tercero, tenía rostro como de hombre. Wow. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y si usted ve, tenemos lo que es el león, el becerro, era como hombre y como águila. Así que la pregunta para nosotros es, ¿verdad? ¿Qué describe todo esto para nuestra vida? Porque mire cómo lo describe Ezequiel 1:10. Mire cómo lo describe, porque vamos a ver la comparación. Apocalipsis 4:7 y ahora Ezequiel 1:10. Mire cómo lo describe Ezequiel 1:10. Lo dice de esta manera. Vamos a leer junto a los hermanos para que agarren la idea. Dice, el aspecto de sus caras era cara de hombre. Lo mismo que estaba viendo Juan allá, cara de hombre, dice. La cara de león al lado derecho de los cuatro, de los cuatro. Y cara de buey a la izquierda en los cuatro, dice. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Y si ustedes observan, los que nos están viendo, los que nos están sintonizando, lo mismo que leímos allá en Apocalipsis 4:7, lo podemos ver acá. Tenían cara de hombre, de león, de becerro, o sea, de buey, y también tenían cara de águila. O sea que están ahí representados, pastor, y pues tenemos que ver nosotros que todo esto tiene una representación, ¿verdad? Porque además de ser profético, es una realidad en el cielo, pero a nosotros se nos es mostrado de esa manera para representarnos algo de todo lo que estamos viendo. Así que la Nueva Jerusalén se describe con la misma distribución, porque si aquí son 4, ¿y cómo está la Nueva Jerusalén? O sea, va a haber pueblo en los 4 lugares. Así que Dios quiere rodearse realmente de su pueblo. El águila que está rodeado por los querubines, o sea, es una representación que Dios nos da. Dios quiere que habitemos con Él. Así que estos 4 seres vivientes, si usted ve, pastor, vamos a ir a la lectura de la realidad, cuando Jesús nos lleve en Él, en su segunda venida, en Apocalipsis 21:3, pero vamos a ver acá, pastor, ¿qué representan realmente esas caras? ¿Cómo estaban representadas? Y mire qué interesante, porque en un lado, aquel pueblo de Efraín, está Manasés y Benjamín, ¿verdad? Que eran representados por un becerro, por un buey, diríamos. ¿Y de dónde lo sacamos? Bueno, si nosotros vamos al estudio también de la historia de la humanidad, podemos ver realmente cómo estaban representados. Por ejemplo, en el otro sector estaba Dan, que estaba el pueblo de Aser y de Neptalí. Y si vamos al otro lugar está la tribu de Judá, que está representada por Isaacar y Zabulón. Y en el otro lado vemos también el pueblo de Rubén, donde estaba Simeón y Gad. O sea, tienen una representación realmente en el plano de Dios, en lo que es el santuario. O sea, como cuando iba el pueblo, porque usted hablaba del desierto, cuando iba el pueblo, siempre iba acompañado de Dios, pero hubo un tiempo en el que Dios les mandó a hacer el arca y estaban estos pueblos que estaban alrededor del arca. Así, igual manera, Dios quiere, pastor, habitar entre nosotros. Él quiere que nosotros estemos realmente rodeados de su presencia y vivir en medio de nosotros, pastor. Así que yo sé que usted nos va a leer Espíritu de Profecía un poquito, pero para los hermanos que nos ven, miren qué interesante, dice que había una tribu principal en cada uno de los 4 lados del tabernáculo. Según Números 2, ¿cuáles eran las 4 tribus principales? Y para aquellos que nos sintonizan, ¿verdad? Y nos ven por medio del canal en el estudio, uno lo encontramos en número 2.3, que están al este, en número 2.10 están al sur, y en número 2.25 están al norte, y en número 2.18 que están al oeste. O sea, todo lo que yo les acabo de mencionar, ¿verdad? De cómo estaban distribuidos realmente estos pueblos, están en la palabra de Dios. Sí. O sea, si tú quieres escudriñar más, ve a los versículos de Números, desde el 2.3 hasta el 2.25, y vas a ver que ahí estaban estas tribus principales en cada sector. Así que, pastor, dice acá, es posible leer demasiado en la tradición, dice,
pero sigue siendo interesante comparar esta con la descripción bíblica de la Nueva Jerusalén, ya que hay puertas que representan a 3 tribus en cada uno de los 4 lados de la ciudad. ¿Y cómo lo podemos ver, pastor? Bueno, vamos a pedir que nos pongan Apocalipsis 21 en el versículo 12 y 13. Y mire qué interesante, porque esto es acá, cómo estaban distribuidos, y todo esto ya pasó en la historia de estas profecías que fueron mostradas. Pero mire cómo dice ahora en Apocalipsis 21, 12. Dice, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, la gran ciudad, y en las puertas 12 ángeles. Mire qué interesante. Y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y en el siguiente, en el versículo 13, mire qué dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas y al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Es la misma, el mismo estudio que yo le estaba diciendo. Si nosotros vamos a números, en el número 2, desde el versículo, pueden leer desde el 1 hasta el 26 si gustan, vamos a encontrar lo mismo. Porque en cada puerta hay, tienen un significado muy precioso para nosotros. Por eso, dígame, pastor, en números 3, en números 2, 3 dice que la tribu, el ejército de la tribu de Judá estaba al este. Ah, correcto. En números 2, 10 dice que, en número 2 dice que el ejército de la tribu de Rubén estaba al sur. Y en números 2, 18 la tribu de Efraín estaba, o el ejército de Efraín estaban al oeste. En números 2, 25 dice que la tribu de Dan estaba al norte. Interesante cómo todo está conectado, ¿verdad? Imagínese hoy, pastor, por ejemplo, hoy vemos tantos estudios, ¿verdad? De diferentes denominaciones, iglesias que están, pero cómo la luz tan grande que Dios ha dado a su pueblo, porque hay iglesias que no, para ellos el Antiguo Testamento ya quedó atrás, vámonos solo al Nuevo, pero ¿cómo podríamos entender todo lo que nos muestra en Apocalipsis, que estamos leyendo Apocalipsis 4, ¿verdad? El 7 y el 8, estas caras si fueron mostradas también allá, o sea, nos muestra la representación, ¿verdad?, que tenía aquellos pueblos allá. Así que, pastor, yo creo que la descripción del campamento de Israel y de la Nueva Jerusalén, como dice acá, subrayan un hecho crucial. Dios pretende acercar a la humanidad a su trono. Wow. Y Apocalipsis nos enseña que su templo, dice que su templo es el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero. Ese es nuestro templo, Sí, nuestro Dios. Miren lo que dice la sierva del Señor. Dios dio a Israel un conocimiento claro y definido de su voluntad mediante preceptos especiales que mostraba el deber del hombre para con Dios y para con sus semejantes. Se definió claramente el culto que debía a Dios y se estableció un sistema especial de ritos y ceremonias que asegurarían el recuerdo de Dios entre su pueblo y servirían así de cerco para proteger los 10 mandamientos de toda la violación. El pueblo de Dios, a quien Él llama su tesoro peculiar, tuvo el privilegio de tener un sistema de doble ley, la moral y la ceremonial. La luna que señalaba hacia atrás a la creación para que se mantenga el recuerdo de Dios viviente que hizo el mundo, cuyas demandas tienen vigencia sobre todos los hombres en cada dispensación y que existirá a través de todo el tiempo y la eternidad. La obra dada debido a que el hombre transgredió la ley moral y cuya obediencia consistía en sacrificios y ofrendas que señalaban la redención futura. Cada una es clara y diferente de la otra. Luego sigue diciendo más abajo, la ley moral fue desde la creación una parte esencial del plan divino de Dios y era tan inmutable como el mismo. La ley ceremonial debía responder a un propósito particular en el plan de Cristo para la salvación de la raza humana. Qué interesante, pastor, cuando escucho eso. Es que la cuestión es que la ley moral, la ley de los mandamientos de Dios está desde el principio. O sea, no solo se la dieron a Moisés, no, está desde el principio.
Y el sábado es uno de los parte de los mandamientos de Dios. Y está ahí para que podamos conocer realmente significa lo que es el carácter de Dios. O sea, ese carácter amoroso, abnegado y precioso hacia su creación. Pero también vemos que también había otra ley, ¿verdad? La ley ceremonial. Una ley que realmente iba a tener su fin, había sido dejada por un propósito, realmente representaba que pues, todo esto nos daba alusión de esa venida, de que iba a venir el Mesías, nuestro Salvador, y cuando Él viniera, pues esa ley pues realmente ya no iba a tener efecto porque había sido cumplida. Y así como todo ha sido cumplido y los profetas hoy nos muestran, ¿verdad?, de que así va a estar todo al final, porque estábamos leyendo Apocalipsis, también en Efesios 2, 4, 6. Y mire qué interesante, pastor, el poder entender en Efesios 2, 4, 6. ¿Quiere hacernos el favor usted de leerlo? O no sé si lo van a poner en pantalla, pero dice así Efesios 2, 4 al 6. Mire qué interesante lo que dice. Ah, usted lo tiene ahí, ¿verdad, pastor? Yo lo tengo acá, pero no lo van a poner en pantalla. Aquí está. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dice el siguiente. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, dice. Dice en el versículo siguiente, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que, qué interesante ver que como su gracia preciosa, ¿verdad? Nos ha dado esa protección, esa cobertura desde antes. Algunas cosas son proféticamente puestas a nosotros para poder comprender, ¿verdad? Cuál es el anhelo de Dios en su carácter precioso con nosotros. Y realmente, pastor, Dios nos quiere cubrir con su manto de justicia. Y Dios quiere que donde Él esté, nosotros estemos también. Mire, pastor, interesante, ¿verdad? Lo que dice la sierva del Señor. El don de Cristo es la mayor garantía posible de ayuda en todos nuestros problemas y de victoria en todos nuestros conflictos. En Cristo está la fortaleza de su pueblo, porque a Él le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Recordemos como pueblo que ha tenido gran luz, que Cristo se sienta en medio de su pueblo como refinador y purificador de la plata. Él está continuamente purificando los corazones de aquellos que se comprometen en su servicio como obreros, junto con Dios. Él obra a través de cada alma. Él está continuamente purificando los corazones de aquellos que están dispuestos a ser purificados, separando lo puro de lo impuro. Amén. Wow, qué lindo, ¿no? Me recordaba cuando el profeta Isaías se le puso el carbón en los labios y cuando dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Interesante. Pero todo ese eso. carbón encendido va la gracia de Cristo siempre cubriéndonos, porque el único que quita el pecado del mundo es Cristo Jesús. Amén. Y ese carbón se le pasó a Él y se le fue quitado su pecado. Así que podemos ver bíblicamente, ¿verdad, pastor? Cómo es tan clara la profecía cuando buscamos de Dios. Imagínense, nosotros entendemos, ¿quién es el que quita el pecado del mundo? Cristo Jesús. Cristo Jesús. No hay nadie más. Nadie más. Y entonces, ¿quién le quitó el pecado y lo limpió a Isaías? Ese carbón encendido que es tomado, ¿verdad? Sí. Lo limpia a Él. Así que, pues, hoy, pastor, vamos a seguir escudriñando. Ya pudimos ver cómo estaban las tribus puestas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, escudriñando lo que es números, desde número 2, desde el 3 en adelante. Los hermanos que nos ven pueden ellos seguir escudriñando y viendo, y nosotros pues vamos a también tratar de ampliar un poquito más. Así que para este día, para todos aquellos que nos ven, les damos las gracias por acompañarnos. No hemos profundizado más, el tiempo realmente es corto, hay otras lecturas que ustedes pueden ir a leer para ampliar más, pero nosotros hoy en este día nos quedamos hasta acá con el pastor Raúl, una compañía muy grata, una compañía que sé que
Dios le dota también de esa inteligencia, esa sabiduría venida del cielo para poder estar juntos en humildad. Queremos decirte, no somos perfectos ni lo sabemos todo. La profecía no es de interpretación privada, dice su palabra, así que la profecía es para todos, es para que nos ayude a entender más quién es nuestro Dios y quién es ese Salvador que nos es dado. Así que donde estés, terminamos hoy la iglesia en estudio acá y mañana entraremos al día jueves, ¿verdad? Ya para continuar este estudio de la palabra de Dios, los fundamentos de la profecía. Que Dios te bendiga entonces, te esperamos el día de mañana y que Dios te guarde a ti y a tus seres amados donde quiera que estés. Amén.